Buenas tardes, estimados docentes. Les saluda María Cedillo desde el área de soporte a la docencia. Esta es la primera capacitación que se brinda a los docentes para este nuevo año, ¿sí? Una vez aprobado el cronograma de capacitaciones y por necesidad institucional, la inducción del día de hoy se la ha programado para poder compartir conocimientos generales, digamos así, y a la vez básicos de una herramienta que es la más utilizada en la institución, la cual es la herramienta Moodle, que en sí es la plataforma virtual o el aula virtual, como todos le conocemos, que el docente utiliza frecuentemente para compartir recursos, para compartir actividades y a su vez para crear actividades para los estudiantes. En otras capacitaciones ya hemos explicado un poco, y sé que ya es el día a día de los docentes, de cómo crear los recursos, ¿verdad? A su vez también ya en próximas capacitaciones estaremos para la planta docente nueva, que quizás necesite por ahí reforzar unos que otros temas, estaremos brindando ese tipo de capacitaciones. Sin embargo, el tema de hoy es configuración de cuestionarios, pero no de manera general, sino ya yendo prácticamente a lo necesario. Es decir, lo que vamos a ver en este caso es cómo crear los bancos de preguntas y hacer las configuraciones de evitar que el alumno copie y pegue los exámenes, evitar quizás también que el alumno se encuentre con las mismas preguntas con otros compañeros, y lo más importante que es añadir las preguntas aleatorias desde un banco de preguntas, ¿sí? Estos requisitos generalmente salen a partir de lo que se requiere como docente, porque conocemos, si bien es cierto, que el estudiantado hoy en día se ha encontrado un montón de formas para intentar copiar o compartirse las preguntas entre los demás compañeros. Pero de alguna manera, con estas estrategias, podemos evitar un poco aquello, o podemos tratar de dificultarles un poco ese trabajo a los estudiantes para que se les haga tan fácil el copy-paste o el pasar en las preguntas de manera fácil. Entonces, como siempre las capacitaciones, las inducciones del área de soporte a la docencia son prácticas, en esta ocasión les voy a compartir la pantalla para poder iniciar en la práctica como generalmente lo solemos hacer. Si ustedes tienen a la mano sus cuestionarios, tal vez para que puedan ir haciendo la práctica, lo pueden ir haciendo. Caso contrario, no hay problema, lo van creando después cuando ya tengan un poquito más de tiempo y quizás viendo esta grabación, porque una vez que se termine esta inducción, procederé en subir la grabación al Mundo CRAI. Ya les indicaré en dónde estará cargada la grabación del día de hoy. Entonces, el primer paso, consideremos algo muy importante. Es relevante tener en cuenta los lineamientos o las indicaciones que la institución nos solicita. Para ello, lo primero que ya sabemos o conocemos es que en la universidad el primer paso para crear un cuestionario, o sea, un test o un examen, debe estar creado en la planificación de recursos, ¿verdad? Desde aquí, desde donde nosotros tenemos, ejemplo, yo estoy ingresando en un curso anterior mío porque en este periodo como tutora no tengo aquellos permisos, pero aquí sí los tengo. Entonces, cuando ingresamos nosotros al curso, ¿verdad? En el cual nosotros formamos, nosotros tenemos creado, nosotros allí tenemos para planificar los recursos, y dentro de recursos, déjenme ingresar con el usuario de mi jefe, nosotros allí podemos crear los tests y los exámenes en la semana que corresponde. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque internamente ya tecnología ha programado para que estos tests o digamos exámenes que nosotros creamos, ellos automáticamente, cuando ya sean aprobados por el director de carrera, se visualicen
en la gestión de nuestro Moodle. Y así no tenemos que nosotros estar creando algo en Moodle. Lo podemos hacer por separado, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros creamos por separado aquel cuestionario, aquí ya sea un test o un examen, esto no se va a ver reflejado en el informe de fin de mes que entrega cada docente. Sin embargo, aquella planificación que nosotros la hagamos desde aquí, dentro de sílabos, dentro de gestión de recursos, y creemos el test o creemos cualquier recurso desde aquí, eso sí se va a ver reflejado en los reportes que sacamos en fin de mes. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Ahora, una vez que ya tenemos, entonces nosotros sabemos que vamos aquí en la planificación de recursos, como les había mencionado hace poquito, nosotros tenemos las diferentes columnas donde en la modalidad virtual aparecen para los compendios, para los videos. En la presencial nos aparece directamente para subir los test, los recursos, materiales complementarios y demás actividades que se generan y que se deben visualizar para los estudiantes, ya sean las presentaciones, etcétera. Todo este recurso, el primer paso institucionalmente es ingresarlo desde aquí, para que de forma automática, ya cuando el director de carrera los aprueba, entonces se envía a Moodle, pero nosotros tenemos que dar el pasito de migrar a Moodle para que se pueda visualizar. Estoy viendo que estoy un poquito lento el sistema, pero no hay problema. Entonces, ya. Una vez que nosotros sabemos, tenemos ya nuestro horario de examen, pongamos un ejemplo, el día lunes, y ese examen, para poderlo tener ya configurado, primero debemos nosotros presentar el reactivo a la dirección de carrera. Ese reactivo, ¿cómo lo presentamos actualmente? Por medio de, sabemos que es una sesión de Zoom, le compartimos un enlace por medio del Drive a nuestro director de carrera para que lo revise, pero a su vez creamos el examen aquí en el SGA para que lo pueda visualizar el director de carrera. Déjenme ver si la página de pregrado virtual. Me gustaría que me avisen si por favor ustedes sí pueden ingresar. Aquí sí pueden ingresar. Ya. Voy a optar por ingresar desde aquí, que el SGA me está dando problemita. Ya. Una vez que nosotros estamos ahora estoy queriéndoles presentar desde el SGA en qué apartado es en el que deben tener creados los recursos, pero hasta que se cree esa parte, voy a compartirles aquí el primer punto importante que debemos considerar para la creación de los exámenes. Entre los lineamientos que nos habían dado o que ya les han compartido a los docentes, es que el docente debe subir, bueno, al SGA los recursos, ¿verdad? Y a su vez, aquí, ya se habilitó. En el apartado donde dice test, nosotros tenemos aquí todas las semanas y nosotros podemos seleccionar en la semana donde vamos a crear el examen o donde vamos a crear el test respectivamente, ¿verdad? Entonces, una vez que ya nosotros lo hayamos realizado, el director lo aprobó y todo eso, eso ya se estará visible para que el estudiante lo pueda visualizar en su Moodle. Sin embargo, nosotros acá, voy a irme para, ahora sí, ir a la práctica mía. Nosotros acá, cuando ya hemos configurado eso, claramente nos indican en los lineamientos que debemos tenerlo creado en el apartado exámenes, ¿sí? Aquí en exámenes es donde debemos tener configurado el examen correspondiente, el que ya nos lo han aprobado y todo respectivamente. Ahora, nosotros al haber comprobado que así es, que ya está en ese apartado, nosotros podemos empezar ya con la configuración
general de que queremos o las restricciones que queremos ponerle a nuestro examen. Para ello, ahí sí vamos a ir con el ejemplo. Déjenme primero ingresar ahora sí con mi usuario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer caso. En ocasiones nosotros cuando hemos configurado la sección en el SGA, no le pusimos que vaya a exámenes, sino le dejamos automáticamente que se vaya en test. Entonces, ¿qué sucede allí? Cuando nosotros le hemos dejado automáticamente que vaya a test, sí lo podemos mover nosotros a los exámenes. O sea, no es que lo vamos a borrar o que vamos a coger enseguida, llamar a tecnología, que lo mueva. No, nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos eso? Ojo que yo aquí estoy en un curso anterior, del semestre pasado, en el que todavía no estaba el apartado examen. Pero sí les puedo indicar cómo se configura lo que les estoy indicando. Cuando yo voy al test, ¿verdad? Yo aquí tengo creado este ejemplo de cuestionario. Lo tengo no mostrado para los estudiantes porque de alguna manera lo quería ocultar, pero sin embargo, el primer paso, por ejemplo, yo lo tengo en test y digo, no, es que no quiero que esté en test. Ese debe estar en examen porque así dicen los lineamientos. Entonces, yo voy en la parte superior, acá en la rosquita, ¿verdad? Y activo la edición. Esa activar edición es la base general para poder hacer cualquier movimiento que nosotros queramos. Aquí, en el editar, yo puedo mostrarlo. Al mostrarlo, este cuestionario ya se visualiza a mis estudiantes, ¿verdad? Y a su vez, donde dice mover a, me aparecen todas las secciones de mi Moodle. Entonces, si yo me equivoqué y lo puse en test cuando esto debe estar en examen para que mi estudiante lo vea en examen, solamente tengo que aquí en la parte de afuera, en mover a, buscar el segmento examen. Recuerden, a mí no me aparece aquí porque este es un curso del semestre anterior donde no había ese segmento. Pero si ustedes están visualizando su Moodle de este periodo, ya les debe aparecer. Entonces, ustedes solamente seleccionan dónde quiere que aparezca y enseguida este cuestionario se va a mover a ese sector, ¿ya? Entonces, consideremos que yo sí estoy en el apartado exámenes. Ahora sí quiero hacer la configuración general. Me empezó la lluvia, si no me escuchan me avisan. Que aquí se escucha un poquito en el techo. Entonces, nosotros cogemos aquí y para configurar el cuestionario solamente entro directamente estando activa la edición y una vez allí yo puedo empezar acá en la rosquita en editar ajustes. En editar ajustes, ¿ya? Yo puedo editar el nombre del cuestionario, los lineamientos. Aquí algo importante en los lineamientos. Yo puse estos que generalmente fueron los que recibí al momento de los lineamientos que entregaron a los docentes. A mí me llegó ayer, no sé si a ustedes ya les habrá llegado o todavía no. En el cual dicen que la duración del examen debe estar activa por 90 minutos, es decir, 1 hora y media. Pero el estudiante solamente tendrá 60 minutos para resolver su examen. Entonces, esta es una primera indicación que nosotros debemos configurar. ¿Dónde hacemos eso? Bajamos un poquito y aquí en temporalización nosotros habilitamos, recuerden, habilitar las dos opciones para decir desde cuándo hasta cuándo estará habilitado el cuestionario. Como las indicaciones dicen que va a estar por 1 hora y media habilitado, ese es el rango de tiempo, entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que mi examen va a estar habilitado para hoy 12 de marzo, desde las 17 horas 00 hasta el mismo 12 de marzo
17 horas, perdón, 18 horas 30, porque es 1 hora y media, ¿verdad? Pero consideremos algo. Dice que la duración del examen solo tiene 1 hora para el estudiante a partir de que inicie el examen. Entonces, aquí donde dice tiempo límite, yo le voy a habilitar que puede ser en minutos, 60 minutos, o en horas le pongo 1 hora, como a mí mejor me parezca. Esto es una información también que se va a ver presentada al inicio del examen para el estudiante. Ahora, cuando el tiempo ha terminado, ¿qué queremos? Que se realice automáticamente. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente a veces el estudiante no guarda el cuestionario, o sea, está haciendo y se le pasó el tiempo. Y si nosotros no tenemos esta configuración por default, el estudiante no se le va a guardar las preguntas resueltas. Pero si nosotros le dejamos por default esto, significa que cuando se cierra la hora exacta de ya culminación del examen, el envío se les va a hacer, o sea, ya lo que el estudiante así haya contestado 1, 2, 3 preguntas, las va a enviar automáticamente. Voy a guardar hasta esta configuración para que vean cómo se visualiza esa partecita de la configuración. Consideremos que estaba aquí en test, guardé y me salí en vez de quedarme allí mismo. Y aquí, cuando entro al cuestionario, solamente dando clic, ¿verdad? Nótese que ya está, aparte de mis indicaciones, está lo que configuré, que el cuestionario está de hoy 5 de la tarde hasta hoy mismo 6:30, pero solamente tiene 1 hora para realizar ese cuestionario. Esa es la primera configuración que nos está diciendo en las indicaciones. Otra configuración, vuelvo a ir a editar ajustes, acá arriba, decía que el examen debe tener un solo intento, ¿verdad? Entonces, una vez que yo ya configuré mi temporalización, yo oculto esta parte, verifico mi calificación. Ojo, en la calificación ustedes deben tener aquí categorizado examen 2. Eso sí lo deben tener. Yo no le pongo aquí porque recuerden que este es de un curso anterior, luego hago la grandota para las notas de mis estudiantes. Pero bueno, ustedes deben tener, si es el examen, categorizado examen 2. La calificación para aprobar no es relevante aquí ponerla porque de igual manera recuerden que eso luego al complementar esta herramienta con el SGA, en el SGA es donde nosotros tenemos cuál es la nota para aprobar. Aquí simplemente el Moodle recopila la nota para que el estudiante tenga una calificación en esta actividad. Ahora, ¿qué sí es importante dentro de calificación? La categoría de decirle que sea el examen 2, por ejemplo, y los intentos, ¿ya? Generalmente para el examen, el lineamiento dado es que tengan un solo intento para resolver. Es decir, aquí donde dice sin límite, nosotros debemos cambiarla a un intento. Tengan mucho cuidado con esto. Hay veces cuando configuramos por default el examen y lo mandamos así como lo hemos creado, no verificamos cuántos intentos, se nos queda automáticamente sin límite. ¿Y qué sucede? Que el estudiante va a estar realizando las veces hasta que le va a salir la respuesta correcta y como automáticamente también dice la calificación más alta, entonces obvio que a nosotros se nos va a reflejar la mejor nota del estudiante. Entonces, es importante que nosotros aquí le tengamos el intento permitido, un solo intento, para que el estudiante no tenga más opción. Eso lo podemos ya, si queremos ir configurando lo demás, lo podemos ir haciendo, pero voy a guardarlo en este momento para que observen cómo se va reflejando en el cuestionario. Si se dan cuenta, ya ahora que me aparece aquí, intentos permitidos, 1. Entonces, toda esta información forma parte de la configuración que nosotros damos.
Luego que tenemos algo de lo más importante por lo que estamos aquí. Bueno, una dice aquí, bueno, esta configuración, si es algo que ya es un poquito manual, dice que el examen tendrá validez solamente que el estudiante se conecte a la sesión de Zoom. Eso es lo que leí en las instrucciones o los lineamientos para el examen. Eso es importante tenerlo también escrito aquí para que el estudiante lo lea y así se entere y no vaya a creer que igual hace el examen sin conectarse a Zoom y es válido. No, allí dice claramente que el docente le podrá poner su nota de 0. Ahora, ya que hemos configurado la temporalización y la calificación, nos vamos al esquema. En el esquema le ponemos mostrar más. Aquí algo que está solicitado también en los lineamientos. Le voy a activar, creo que tengo descargado por aquí los lineamientos. Déjenme ver, no los tengo, pero sí los tengo aquí. Ya. En los lineamientos dice claramente, por acá están, que ya de la temporalización, 60 minutos, que el esquema debe estar nunca, es decir, todas las preguntas en una página. Eso es algo nuevo. Generalmente nosotros siempre hemos configurado los cuestionarios para hacerlos que una pregunta en una página. O sea, contesta el estudiante una pregunta, va a la siguiente pregunta, va a la siguiente y así sucesivamente. Ahora no. El requisito que nos están pidiendo es que todas las preguntas se vean en una página. Quizás es para que el estudiante pueda tener la opción para poder ir contestando todas las preguntas y a su vez, no, como siempre dicen que sí, que se después se dieron cuenta que se habían equivocado en una y no pudieron retroceder. Bueno, las razones tendrán por las que nos han pedido esto. Sin embargo, ¿cómo hacemos esto? Aquí en esquema, nosotros generalmente nos aparece así. Nosotros le ponemos mostrar más y aquí en página nueva le dejamos donde dice nunca todas las preguntas en una página. Generalmente nos aparece así, cada pregunta. Pero nosotros le decimos no, que queremos todas las preguntas en una página. ¿Sí? Y la navegación, ojo con esto, le dejamos libre. ¿Qué significa libre? Que el estudiante puede contestar la pregunta 1 y luego contestar la pregunta 7, regresar a la pregunta 2, contestar la 10 y así puede navegar entre todas las preguntas. Si nosotros le dejamos secuencial, el estudiante se ve obligado, aunque esté todo en una página, pero se ve obligado a ir contestando primero la 1, después la 2, después la 3, después la 4, porque si ya se vino a la 7, no puede regresar a las 5, ni a las 6, ni a las 4, nada de eso. Entonces debemos dejarle libre, porque esa forma parte del lineamiento que nos han indicado allí. Cuando hemos configurado eso, el comportamiento de las preguntas, aquí sí es importante y a veces nosotros tener en cuenta algo. Dice ordenar al azar las respuestas. Le tenemos que sí. ¿Para qué sirve esto? Y allí sí es algo que quizás forma parte de las estrategias para evitar que los estudiantes, si están en una misma sala, haciendo los compañeritos el examen para ayudarse, al menos van a tener la limitante de que las preguntas no les aparecen las mismas a todos. ¿Por qué? Porque al tener ordenado al azar las respuestas, quiere decir que los literales de cada pregunta van a aparecer al azar para mí, al azar para mi compañero, al azar para el otro. O sea, por más que yo tenga que mi respuesta sea la opción A, no es la misma A para Pepito, ni para Juanito, ni nada de eso. Entonces, esto es importante dejar que sea al azar las respuestas. Y el comportamiento de las preguntas le dejamos tal cual está aquí, retroalimentación diferida, porque esto significa que cuando ya el estudiante termine sus preguntas, va a poder y termine el cuestionario una vez con la configuración también que nos están pidiendo allí, pueda ver en qué preguntas
se equivocó, pero eso ya es una vez que termine la hora del examen. O como dicen en el instructivo de exámenes, o puede ser desde el día siguiente, eso dependiendo de lo que nosotros consideremos, ¿ya? Ahora, algo importante, las opciones de revisión. Es lo que también en los lineamientos nos están solicitando. Que la opción de revisión sea solamente que el estudiante pueda ver su calificación. Es decir, nosotros le vamos a dejar solo que vean los puntos. Ojo, dense cuenta. Aquí inmediatamente después del intento, es decir, el estudiante terminó su cuestionario, su examen, cerró, lo único que podrá ver son sus puntos. No va a haber todavía la retroalimentación, solo los puntos. Es decir, él va a saber, ya me saqué 10, pero no sé todavía en qué me equivoqué. Eso bloquea también un poco a que quizás le pasa el captura a los compañeritos de que estas son las respuestas, etcétera, etcétera. Entonces, ya al menos los limitamos en eso. Otra opción, aquí dice, más tarde mientras el cuestionario está abierto. Eso también debe estar habilitado solo los puntos, porque significa que es después que envió el cuestionario, pasaron unos minutos, pero está dentro de la hora y media que el examen está habilitado, entonces él todavía no puede ver la retroalimentación allí. Solo podrá ver, según el instructivo, después de que se termina el examen, es decir, después de cerrar el cuestionario. Allí sí va a ver los puntos y va a haber la retroalimentación. Es más, nosotros podemos poner que sea la general, la respuesta correcta y todo, para que el estudiante pueda ir viendo allí en qué se equivocó. Pero eso después que cierra el cuestionario. Eso está como lineamientos, si ustedes han visto aquí, del instructivo para la toma de exámenes de este periodo. Una vez que tenemos configurado allí, nosotros venimos a la parte importante. En apariencia, bueno, les dejamos allí, eso no afecta en nada los decimales. Por default, le dejamos los dos decimales. De igual manera, esto ya se promedia con el SGA después cuando se mire la información. Pero las restricciones extras sí es importante. En estas restricciones extras, hay docentes que le suelen poner contraseña. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, porque de igual manera recuerden que como docentes vamos a estar en la conexión con los estudiantes para la toma del examen. Aquí nosotros podemos habilitar una contraseña y esa le damos a los chicos al momento que los vemos conectados. Es decir, solo podrán hacer el examen aquel que sepa la clave. Y eso nosotros la sabemos y ya vemos que, bueno, se vino conectando aquí. Obvio que los estudiantes se estarán reportando, diciendo, profesores, recién entro a mi examen, qué sé yo. Entonces, allí le damos la contraseña. Esa podría ser también una opción válida para forzar al estudiante a que se conecte a la sesión de Zoom para poder hacer el examen. Porque solamente conectándose y activando su cámara y hablando, o sea, preguntándole al docente, podrá saber su contraseña para poder ingresar al examen. Pero aquí viene lo más importante. En mostrar más, nosotros tenemos una seguridad del navegador. A ver, ¿a cuánto no nos ha pasado, incluso como estudiantes, que a veces estamos haciendo un examen y coincide con alguna búsqueda en la web? Y lo único que hace el estudiante, esto que yo hice en este momento, sombreo eso, control C, vengo acá a mi navegador, control V y doy enter y busco la respuesta y vengo acá y pongo la respuesta. Esa opción nosotros la podemos bloquear para que el estudiante, al menos si quiere copiar, se tome el trabajo de escribir lo que dice y que el navegador no le permita hacer esto que yo estoy haciendo. ¿Cómo se hace esto? Con esta opción, seguridad del navegador. Aquí dice que ninguna, es decir, está libre. Nosotros le podemos seleccionar que sí, que la ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad de JavaScript. Claramente aquí, cuando leemos la ayuda de Moodle, nos dice que si nosotros tenemos seleccionada esta opción de la ventana emergente,
impide a los estudiantes en la medida de lo posible el uso de copia y pega, es decir, bloquea que el estudiante pueda copiar y pegar las preguntas de este Moodle a otro navegador, ¿ya? Al menos allí estamos bloqueando al chico para que no copie tan rápido. Si quiere copiar, que escriba la pregunta y se va a demorar más. Que hay veces eso es lo que les estresa y ahí ya van a mejor a ponerse a estudiar. Y bueno, con esta opción de aquí, nosotros ya hemos bloqueado, bueno, le voy a poner una clave para que ustedes vean, le voy a poner a ver, una clave, UNEMI clase, pero de esta forma, así, UNEMI mayúscula y clase minúscula. Esa es mi clave que le estoy poniendo para que el estudiante ingrese a este cuestionario. Dice, de ahí sí tenemos, minimizo esto, vengo a la siguiente, apariencia ya, retroalimentación global. Sí, dígame. Sí, verá, pero si nosotros no, un ratito puede subirla. Si nosotros no colocamos la clave, independientemente de eso, sí se puede poner la seguridad del navegador, ¿no? Correcto, sí. Yo puedo dejarle sin clave y solo la seguridad del navegador. Son opciones separadas. Ah, ya. Sí. Ya. Ya, eso es al menos, sino que es lo uno, lo otro, o las dos cosas. Nati, buenas tardes. Ayer ya me perdí un ratito. Esa de la contraseña es nuevo, que para mí, bueno, ustedes son los expertos acá. La contraseña que dice allí usted, ¿lo inhibe al estudiante en qué? ¿O cómo funciona allí? Ya la de la salida emergente ya le entendí eso, ¿verdad? Pero la otra parte no la entendí. Ya, le explico. La contraseña, esa generalmente cuando nosotros tomábamos los exámenes en la universidad, les dan una contraseña para poder comprobar que solamente el estudiante que está en el aula es el único que va a tener la clave, porque yo en ese momento les voy a dar. Ahora, si nosotros queremos ser un poquito más exigentes, en los lineamientos puntualmente dice que es obligación que el estudiante, por aquí decía, que el estudiante debe conectarse a la sesión de Zoom, enfocado su cámara y todo eso. Si nosotros queremos tratar de controlar eso un poco, quizás es importante, ya es consideración de cada docente, ponerle una contraseña. ¿Para qué? Para que nosotros sabemos que al momento que el estudiante se conecta a Zoom, eso es una estrategia, entonces, bueno, los chicos, por más que alguien que no se conecta, va a estar en su casa queriendo intentar hacer el examen y le va a pedir la clave. Entonces, es lo que va a tener que hacer es, para resolver el cuestionario, conectarse a la sesión de Zoom para poder pedir a su docente la clave para poder hacer el examen. O sea, es como un bloqueo más para que el estudiante no pueda entrar al examen si no entró a Zoom. Es una estrategia. Pero si ustedes no quieren, simplemente no le ponen la clave y le ponen lo de la ventana emergente bloqueada para que no puedan copiar y pegar en el navegador SIGA. Les pongo los dos, Nati, porque a mí en el examen del primer parcial hubo una estudiante siendo repetidora la niña y ya sabiendo las indicaciones y todos los lineamientos y toda la cuestión, y aparte que casi nunca se conectó a clases, la niña fue directamente a dar el examen. Como estaba verificando justamente cuántos estaban dando examen y cuántos estaban conectados, era como que me faltaba uno, no me cuadraba, pues no las cuentas. Sí. Y me puse a revisar por medio de lista y yo interrumpí en parte allí y eso, claro, se vio feo, Nati, porque es como que estoy haciendo el examen, bueno, dije concentrados ellos, pues no, pero bueno, sí, pero interrumpí para que una de las compañeras le comunique que de lo contrario iba a eliminar el examen. Pero verdades aquí, Nati, yo no sabía cómo eliminar en caso de expulsarle el examen, como dicen los lineamientos. Sí. Desconozco también esa parte. No sé en realidad cómo se hacía, pero dado que sirvió, pues no, la niña se conectó por medio de Zoom. Y te cuento que la cuestión está de lo que ella se conectó y todo, ¿qué estaría haciendo? No sé, que el rendimiento de ella fue bajo. Entonces ahí me estaba demostrando algo bastante distinto. Y claro, me parece importante lo que usted dice, porque de verdad va a necesitar esa clave para poder ingresar. De verdad tiene que conectarse por Zoom, pues, ¿no? Claro. Gracias. Sí, exacto. Justamente era lo que les decía al inicio, en los lineamientos dice que el docente debe aclarar al estudiante, si es posible por intermedio de los tutores,
indicarle que es obligado la conexión de Zoom y que tengan su cámara y su cámara activa, porque el docente tiene, o sea, y la cámara debe estar activa viendo el medio cuerpo del estudiante, según las indicaciones que dicen allí. Si el docente observa que un estudiante no se conecta y dio el examen, el docente está en toda la libertad de ponerle una calificación sobre 0, aunque se haya sacado la puntuación máxima. Entonces, eso sí es importante. Ahora, como parte de esta inducción les estoy haciendo ver la importancia de esos lineamientos. Justamente les decía, una estrategia o algo muy válido que podríamos nosotros exigir al estudiante para que se conecte en Zoom es ponerle el bloqueo de la contraseña. ¿Por qué? Porque allí el estudiante cuando vaya a querer hacerlo desde donde esté, le va a pedir una clave. Y lo primero que va a hacer es, ojo, bueno, yo sé, quizás al grupo de sus compañeros, pero el grupo estará también el docente. Entonces, si está pidiendo una clave, el docente también se va a dar cuenta. Ahora, si tienen otro grupo aparte, y ahí sí ya vienen las estrategias de los estudiantes, que siempre sabemos que ellos también se las ingenian como sea, pero al menos nosotros tratamos de bloquearlos un poco para no darles tanta facilidad al momento del examen, ¿sí? Ahora, pueden ustedes poner la contraseña como no la pueden poner. Eso queda libre decisión de ustedes. Ustedes son los que deciden si quieren las dos cosas o una sola. Entonces, ya ahí la pueden tener. Así también la seguridad del navegador. Si alguien dice, no, a la final ya si quieren copiar y pegar, déjenle, le quitan nomás y le ponen ninguno. Pero esta es una seguridad que Moodle nos permite a nosotros como administradores del curso poder bloquear para que el estudiante no pueda copiar y pegar en el navegador. Y si quiere escribir, tendrá que demorarse en cada pregunta. Entonces, hasta allí tenemos esas restricciones extra. Las restricciones de retroalimentación global, ya estas son de manera general. Si nosotros queremos un mensajito al final, después de terminado el examen, bueno, su examen, usted podrá ver la nota después de la hora de cierre del examen. Ya eso es un comentario final que queramos comentarle nosotros a los estudiantes. Los ajustes comunes del módulo, aquí sí nosotros queremos que se muestre en la página o lo ocultemos a los estudiantes. Recuerden que cuando yo entré a este test lo tenía oculto y yo lo tenía oculto desde la parte de afuera, donde está la carpetita que aparece el test. Sin embargo, yo también lo puedo ocultar desde aquí. Vieron que hace rato yo lo activé, lo voy a volver a ocultar. ¿Qué significa? Que aquí, mientras yo estoy configurando y haciendo el cuestionario, los estudiantes no van a estar viendo nada. O sea, ellos hay veces cuando ya ven que se activa el cajetín de examen, están que entran, aunque no esté habilitada la hora del examen, pero ellos ya están y ya se están compartiendo y diciendo, uy, ya la profesora ya habilitó el examen y todo eso. Entonces, quizás nosotros le podemos dejar oculto para activarle en el día del examen exactamente, ¿sí? Modo de grupo, si nosotros queremos ponerlos, esto generalmente se lo trabaja cuando queremos hacer trabajos por grupos o lecciones también por grupos. Generalmente el examen es uno solo, entonces le ponemos allí de manera general a todo. Aquí nos vamos a estresar un poco nosotros porque deberíamos tener una clasificación de grupos para poder asignar a los estudiantes aquí, pero dejémosle nomás en no hay grupos para que todos los estudiantes puedan ver y hacer el mismo examen. Las restricciones de acceso, no tengo ninguna. Aquí en estas restricciones de acceso más se basa en cuando nosotros queremos habilitar ya después de que ha pasado el examen o después que ha pasado el tiempo y viene alguien y ya con todos los certificados médicos nos indica que sí, que el X o Y María Cedillo no pudo presentarse al examen porque estuvo hospitalizada, pero como tiene los certificados médicos, quieren que se la habilite, entonces aquí nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, ya lo de acá ya son configuraciones generales que no los toquemos allí, guardamos esta configuración y hasta allí nosotros tenemos la configuración de nuestro examen. Cuando yo le doy clic ya a mi cuestionario allí, yo debo tener el ingreso de mis matrículas, de mis preguntas
para poder incluirlas en este cuestionario. Porque si yo voy aquí, observen a la rosquita, en editar cuestionario, yo no tengo ninguna pregunta aquí todavía habilitada. Ahí viene la tercera fase de esta inducción. Nosotros tenemos, para incluir preguntas, tenemos tres formas. La forma común de pregunta a pregunta, la del banco de preguntas, es decir, donde tomamos ya de un curso que hemos creado las preguntas, o las preguntas aleatorias. En el instructivo que se nos está, que se les ha facilitado a los docentes, también habla de esas preguntas aleatorias, donde dice que se debe crear al menos 20 preguntas por cada unidad. Si no me estoy equivocando, voy a ir acá al inicio. Sí, dice reactivo de 20 por cada unidad. Es decir, en el parcial 2 es unidad 3 y unidad 4, ¿verdad? Entonces deben tener 40 preguntas. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros aquí debemos primero crear esas preguntas en un banco de preguntas. Mi sugerencia, algunos profesores suelen empezar a crear primeramente desde aquí, o sea, lo estoy anclando a este cuestionario, lo puedo ir haciendo, me voy al banco de preguntas, aquí en el banco de preguntas, yo cojo, digo, no tengo mis preguntas, todavía ninguna, tengo que empezarlas a crear, ¿verdad? ¿Cómo hago eso? En la parte superior vuelvo acá donde dice test, ¿verdad? Y aquí, lo puedo hacer desde esta parte de aquí. En la rosquita, me voy donde dice más. Y en más, bajo al banco de preguntas. En mi banco de preguntas, me voy a preguntas. Aquí me aparece la pestaña de preguntas de categorías, mi pestaña de importar y exportar. Prácticamente nosotros vamos a utilizar todas estas pestañas. Primero, debemos las preguntas que vamos a crear para este examen, si es que son nuevas, o sea, es una asignatura nueva que me dieron, yo las debo crear desde cero, ¿verdad? Entonces, yo cojo y primer paso, creo una categoría. ¿Por qué es importante la categoría? Porque aquí yo puedo decir, en este lugar guardo estas 40 preguntas nuevas. En ocasiones nosotros nos olvidamos de esa categoría y cuando creamos las preguntas, por default se nos va en las preguntas, en la categoría anterior que teníamos creada, y cuando nos dimos cuenta, en vez de migrar 40 preguntas, ya hemos migrado 60 o hemos migrado 70 y se nos mezclaron toditas. Entonces, en esa parte yo siempre sugiero crear la categoría para tratar de ser un poquito más organizados y poder tener seccionada cada parte de lo que necesitamos. Entonces, yo creo la categoría, ¿verdad? Aquí. Y yo digo en dónde, si es que quizás tengo allá, aquí está el ejemplo de categorización, que es que es lo que estoy haciendo ahorita. Puede ser, pero yo digo, no, yo voy a crear una nueva. Yo le voy a poner ejemplo de preguntas en Moodle. Preguntas Moodle. Esa es mi categoría. Miren lo único que hice. Yo cogí, me vengo acá y creo automáticamente preguntas en Moodle. Añado mi categoría. ¿Ya? Estas están aquí por defecto. Si ven en donde dice aula invertida TIC C1. Si yo lo quiero poner en el C2, por ejemplo, yo puedo venir acá donde dice preguntas Moodle y las bajo, simplemente las muevo para abajo para donde yo quiera irlas ubicando. Allí Moodle tiene las flechitas para yo irlas bajando e irlas subiendo. Está un poquito lento. Una vez que yo he creado mis categorías, ¿verdad? Aquí está, ejemplo de preguntas Moodle. Entre paréntesis me dicen 0, ¿verdad? Perfecto. Yo ahora sí me vengo acá a preguntas. Y en preguntas, lo que voy a hacer es aquí, en la selección de categoría, escojo mi categoría, donde dice ejemplo de preguntas Moodle. Yo escojo esa ¿para qué? Para que allí le digo, en ese lugar voy a ubicar mis 40 preguntas.
Entonces, en este momento voy a crear dos preguntas. Me vengo aquí a crear una pregunta nueva. Vengo opción múltiple. Agrego. Estoy escogiendo una pregunta opción múltiple. Ustedes ya más o menos tendrán clasificadas qué preguntas son las que van a hacer. Voy a ponerle aquí algo también importante. Pregunta 1 del examen del ejemplo preguntas múltiples, ¿sí? Este nombre de la pregunta es importantísimo también. Y quizás les ha pasado, es algo común que suele suceder hasta que ya le cogemos el golpe al Moodle, que nosotros lo que hacemos aquí es poner pregunta 1, luego pregunta 2, luego pregunta 3 y así sucesivamente. Y cuando quizás hacemos la migración de preguntas, les ha sucedido que todas sus preguntas les aparece como pregunta 1 repetida hasta 4 veces, porque la pregunta 1 la tenía en el test 1, la tenía en el test 2, en el test 3, test 4. Entonces, en lo personal, yo siempre les sugiero, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, es pregunta 1 del test 1, o le ponemos la palabra del test 1. La pregunta 1 del test 2, según lo que estemos resolviendo, como decir en este caso, pregunta 1 del examen del segundo parcial. Como ustedes mejor, pero darle un nombre propio al conjunto de preguntas. Luego vengo, pregunta 2 del examen del segundo parcial y así sucesivamente a tal punto de nosotros poder tener luego bien identificada qué pregunta es de cada lección, de cada test y por ende de cada categoría. En este caso, yo le estoy poniendo pregunta 1 del ejemplo de las preguntas Moodle. Aquí en el enunciado ya sabemos que va la pregunta como tal. Yo le voy a poner una pregunta fácil que significa las siglas TICS, ¿ya? Una pregunta facilita. La puntuación por defecto, nosotros sabemos que si el examen va a valer 20, esta pregunta debe valer, cada pregunta va a valer por default 2 puntos, ¿verdad? Porque son 10. Entonces, le podemos cambiar allí automáticamente o le cambiamos desde afuera, ¿sí? Este es el valor que le va a aparecer al estudiante en la parte de arriba donde le va a decir esta pregunta, que se dio el valor 2 puntos o 1 punto y el estudiante así va a saber cuánto vale cada pregunta. Luego tenemos acá una o varias respuestas. Esa pregunta mía solo va a tener una respuesta, le dejo con una respuesta. Y enumerar las elecciones es la forma de los literales que van a aparecer en esta pregunta. Puede ser ABC con letras minúsculas, con letra mayúscula, 1, 2, 3, o sea, opción 1, opción 2, opción 3, en romanos, minúsculas, mayúsculas o sin numeración. Lo común entre el que utilizamos nosotros es el ABC en minúscula, ¿verdad? Yo le dejo ese por default. Como le decía que era una sola respuesta la correcta, el orden, ojo, el orden de la respuesta correcta no va a afectar aquí porque yo le he configurado para que las respuestas salgan aleatorias el orden. Es decir, si yo me sé mi respuesta correcta, la puedo poner aquí en la lección 1, que esa significa tecnologías de la información y la comunicación. Y esta, como es la correcta, automáticamente le pongo 100 puntos, 100%, perdón. De ahí, es decir, el valor total de esta pregunta. La opción 2 va a ser técnicas de ya son distractoras, información y la comunicación. Como esta es falsa, no va a tener ningún puntaje. La de acá, tecnologías de la informática y la comunicativa. Ya, yo le voy a dejar con 3 opciones, ¿verdad? Esta también es falsa, le dejo así. Y guardo mi primer pregunta. Guardo cambios. Una vez que yo allí he configurado mi primer pregunta, ya puedo observar acá abajo que me aparece P1 ejemplo, o sea, la pregunta 1 del ejemplo,
de las preguntas de Moodle. Vengo, creo mi segunda pregunta. Ojo, aquí estoy creando, recuerden, las preguntas desde el banco de preguntas. Desde el banco de preguntas están en la categoría directamente de preguntas de Moodle. Y observen que aquí entre paréntesis ya me aparece una pregunta. De lo que tenía 0 ya me aparece una, que es la de aquí. Vengo y creo la segunda. Voy a dejar 2 nomás. Entonces, voy a poner opción múltiple mismo. O no, vamos a poner una de verdadero y falso. Aceptamos. Esta va a ser la pregunta 2, ¿verdad? ¿De qué? Del ejemplo de preguntas múltiples. Y aquí va a ser, las TICs son tecnologías de información comunicativa. Asimismo, ¿cuántos puntos vale? Le pongo que 2 puntos. Y aquí me dice la respuesta correcta, ¿qué va a ser? ¿Verdad o falso? Entonces yo le digo que falso porque no es eso. ¿Ya? Entonces nada más. Guardo cambio. Esas son mis 2 preguntas. Observen que ejemplo de preguntas Moodle ya me dice 2 y acá ya tengo las 2. Perfecto. ¿Qué es lo que yo he hecho aquí? Solo he creado mis preguntas del banco de preguntas. Voy a volver al test, al examen que yo tengo creado. Recuerden que ustedes el examen debe estar en el apartado examen. Yo lo tengo aquí porque estoy utilizando mi Moodle del semestre pasado donde no había apartado examen. Nótese que el examen, yo en la configuración, le había puesto que no muestren a los estudiantes, ¿verdad? Ya me aparece eso aquí. Cuando yo entro al cuestionario, dando clic, en la parte superior, aquí, yo me voy a editar cuestionario. En editar cuestionario, le configuro la nota, que es sobre 20. Le vuelvo a decir que reordene las preguntas al azar. ¿Esto para qué es importante? Hace rato le decíamos que reordene las respuestas, es decir, dentro de la pregunta las opciones de respuesta. Eso le bloquea un poco a que los estudiantes no tengan los mismos literales en el mismo orden para poderse copiar. Más aún cuando les hicimos las preguntas al azar. ¿Para qué es importante esto? Para que si a mí me sale en la pregunta 1 ¿qué significa TICS? A mi compañerito no le va a salir eso en la 1, le va a salir la siguiente, la que decía las TICS significan tal cosa. Eso es reordenar las preguntas al azar, que a todos nos va a salir de forma aleatoria. Imagínense con las 20 preguntas, o sea, va a salir dispersas el orden de las preguntas. Yo aquí le voy a poner agregar desde el banco de preguntas. Pero, ahí viene algo importante. Las indicaciones dicen que nosotros debemos crear 20 preguntas por cada unidad, pero el examen solamente está conformado por 20 preguntas, es decir, de esas 40 que tenemos como mínimo, porque ahí dice mínimo, va a tomarse 20. Allí nuestra indicación no es agregar desde el banco de preguntas, sino agregar una pregunta aleatoria. Al agregar una pregunta aleatoria, nosotros escogemos la pregunta la categoría, donde hemos creado nuestro banco de preguntas actual. ¿Se acuerdan mi categoría cuál era? Ejemplo de preguntas Moodle. Yo selecciono allí, aquí a ustedes les va a aparecer sus 40 preguntas que ya hayan ingresado, yo estoy tomando las mías, y aquí donde dice número de preguntas aleatorias, seleccionan cuántas preguntas quieren que se les aparezca a los estudiantes. Entonces, ustedes pueden decir si quieren que les aparezca 10, 20, 30, las que ustedes desean. Como yo tengo 2 preguntas, voy a decirles que aleatoriamente aparezca una sola. Es decir, aquí si ven que aparece 1 y 2 preguntas. Aquí, si ustedes ya tienen las 40, les va a aparecer las 40 por default. Le doy clic en agregar pregunta. Déjenme aquí.
Y enseguida observen que me aparece aleatorio ejemplo, preguntas Moodle, y me aparece por default ya una sola pregunta. Yo le doy clic en guardar, aquí no le he puesto esto, en guardar, y enseguida yo puedo aquí observar, si yo deseo ver qué pregunta es la que me está saliendo, como es aleatoria, en este momento me puede salir la que yo puse como pregunta 1 o me puede salir la que yo puse como pregunta 2. Esto ya es la forma de cómo Moodle va a ir haciendo secuencialmente el orden de las preguntas. Está todavía guardando acá arriba un poco. Ahí sí. Yo aquí en visualizar tengo, observen en la parte de aquí abajito, al lado de donde está el numerito, está un botecito para eliminar la pregunta o la lupa. En la lupa, al dar clic, se me va a visualizar la pregunta. Mire, aquí ejemplo, me sale esta pregunta que es una de las aleatorias, donde me dice que yo puedo seleccionar qué significa las siglas TICS. Entonces yo puedo ir escogiendo. Yo puedo ir viendo las preguntas que están automáticamente configuradas. Una vez que yo tengo ya, digo, bueno, está listo aquí mi cuestionario en este curso y para mi suerte yo tengo mis 8 cursos que son la misma asignatura y puedo utilizar el mismo banco de preguntas. ¿Qué es lo que hago yo? Me vengo acá donde dice test, ¿verdad? Y vuelvo a ir a mi banco de preguntas. ¿Para qué? Acá en el banco de preguntas. Para ese cuestionario, ¿verdad? Que yo tengo aquí, selecciono las preguntas de 2, mi cuestionario. Lo voy a, luego de haber seleccionado la categoría, observen, selecciono la categoría, me voy a exportar y en exportar lo voy a exportar en formato de Moodle. Observo o compruebo o vuelvo a verificar que estoy exportando la categoría preguntas de Moodle. Si por A o B no lo hice anteriormente, aquí lo puedo seleccionar, preguntas de Moodle. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo, de este curso, dame esas preguntas que creé en este momento, porque las necesito para los otros cursos. Una vez que yo las he exportado, se me guarda por default en mi carpeta de descargas. Dense cuenta aquí que está habilitada la de ahorita. Y yo puedo irme a mi otro curso, ¿verdad? Déjenme ir al otro curso, al C2. Lo hago desde este modo porque estoy trabajando con un curso del periodo anterior, recuerden eso. Entonces, yo en este curso, ¿verdad? Me voy a test. Se supone que aquí debo tener creado el test, el de aquí, que era el ejemplo que estaba haciendo. Sí, el de aquí. Yo voy a mi test y aquí en banco de preguntas, voy a coger y voy a importar. En importar, ojo, hace rato lo exporté para descargarlo a mi computador. Ahora lo voy a subir a mi Moodle, digamos, a mi nuevo curso o al curso donde necesito esas preguntas. Importo en formato Moodle, vengo aquí en la categoría, vengo y le digo en dónde lo quiero que se importe. Yo le voy a decir en este, que es en la lección o en el examen que ya está creado, porque es ahí donde quiero que se visualice. Lo importo allí, le selecciono la categoría, busco el archivo. El archivo está en mis descargas, que es el de aquí. Y simplemente, después de buscarlo, subo ese archivo. Una vez subido el archivo, le doy clic en importar. Y automáticamente, observen, están las 2 preguntas importadas.
Ya Sí, con esto, ajá, una consultita, sí, disculpe. Cuando uno está, primero exporta, ¿no? Ahí le piden el formato, ahí le dice formato XL Moodle, formato GIF. Pero, sí. por ejemplo, en mi caso, yo siempre he exportado en GIF, no en Moodle. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Porque igual me Ya. aparecen las preguntas. Sí, sí, correcto. El formato Moodle es propio para cuestionarios y lecciones de Moodle. El formato GIF e incluso el formato HTML son formatos que le permiten para Moodle, pero también para otras herramientas. Yo suelo acostumbrar a decirles, escojamos formato Moodle porque es en lo que estamos trabajando. Pero de alguna manera, lo que sí es importante, Master, que si usted aquí escogió formato GIF, usted al importar también seleccione formato GIF. Entonces es el mismo formato. Si usted acá escoge formato Moodle, al importar también formato Moodle. Eso no varía siempre y cuando sea el mismo formato que esté exportado con el importado. Tan solo la diferencia es que el uno le permite trabajar solo en Moodle y el otro le permite trabajar con otras herramientas. ¿Sí? Con otras herramientas, ¿como cuáles? Disculpe. Sí, o sea, usted el formato GIF, justamente cuando tiene ese banco de preguntas y usted tiene un Excel Learning, usted puede subirlos allí en ese Excel Learning, esas preguntas. O sea, con otras plataformas también de este tipo de trabajos. O sea, se las puede llevar esos archivos a otro tipo de plataformas que Correcto. no sean solamente Moodle, como el que estamos Sí, utilizando acá. correcto. Justamente para eso está creado esto, para Sí, porque poderlo. ahorita que hace los pasos, digo, pero lo mismo, o sea, claro que escojo el otro, pero me sale igual las preguntas y Sí, todo. es por lo que está escogiendo el mismo tipo, tanto en la exportación como en la importación. Entonces, lo que siempre, como estamos trabajando en Moodle mismo, la idea es para que no se nos olvide qué opción. Entonces, por eso suelo acostumbrar a indicarle formato Moodle. ¿Sí? Ya, ingeniera, gracias. Listo. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Estábamos en formato Moodle, yo seleccionaba el archivo. Ya lo había guardado, perdón. Una vez que ya lo guardé, vengo a mi test. Déjenme aquí abandonar. Donde tenía mi test, aquí. Y en editar cuestionario, yo ya lo importé, hace rato ya me salieron las dos preguntas. Déjenme borrar esta, que esta la tenía creada solita. Ahora sí, agrego mi pregunta de preguntas aleatorias, ¿verdad? Y vengo aquí y busco la pregunta de Moodle, que aquí está. Si se dan cuenta, están mis preguntas de Moodle. Asimismo, como están dos preguntas, yo le digo de las dos, preséntame una sola y agrego la pregunta aleatoria. Una vez agregada la pregunta aleatoria, puedo darme cuenta que aquí está, efectivamente. Entonces dice, vea las preguntas, o vengo acá y la visualizo y puedo ir viendo las preguntas que están saliendo. Entonces, ya con que diga aleatoria, ya sé que Moodle se va a encargar de presentarlas automáticamente las 10 o las 20 preguntas que sean para el examen. Nosotros solamente nos vamos a encargar de ingresar las 40 preguntas, de decirle Moodle de esas tomas solamente tantas y de decirle cuánto vale cada pregunta. Una vez que está listo allí, doy clic en esto, guardo y está mi examen o configurado de la forma con las restricciones que nosotros queramos poner en esta ocasión. Preguntas hasta allí, que ya prácticamente hemos abarcado con el contenido de los bloqueos o las restricciones que teníamos para el día de hoy. ¿Alguna pregunta, algo que a ustedes se les haya presentado tal vez y que tengan esa duda respecto al cuestionario? A mí se me ha pasado eso de que hay estudiantes que después quieren que se les vuelva a tomar el examen. Yo lo que he hecho es habilitarlo nuevamente otra hora, pero corro el riesgo de que otros estudiantes vuelvan a ingresar al examen, ¿no? Entonces, sí me gustaría, no sé si es que aquí también nos puede indicar, o sea, en esa parte de la restricción del acceso, cómo podríamos hacer para programarle que entre solo ese estudiante que justificó, que trajo los certificados y demás. Sí. Y la segunda parte que no estaba dentro de su programación, pero sería bastante importante, como vamos a seguir con esta modalidad para este nuevo semestre también, la armada de grupos, porque yo creo que esta armada de grupos es al inicio del curso, ¿verdad?
porque sí nos ha pasado, a mí me pasó que me tocó calificar individualmente porque el sistema, o sea, no me agarraba. Una vez que yo ya elevé mis actividades y los chicos me empezaban a presentar, yo ya no podía reconfigurar para que los estudiantes me presentaran de manera grupal. Y al enviarme ellos, yo ya de ley tenía que calificar individualmente cada trabajo. Entonces, esa parte, si no la podemos hacer ahora, pero en los siguientes cursos que los va a dar para ver si es que lo puede tocar, por favor. Sí, justamente eso le iba a decir. El tema de la sección de grupos está en estas capacitaciones, solo la tengo planificada con Zoom, porque de alguna manera les va a servir para que ustedes en Zoom no tengan que estar enviando cada profesor los enlaces, sino ustedes mismos digan, este grupo lo va a tener mi tutor X, este grupo mi tutor Y, y así sucesivamente. Pero para la revisión, para las tareas por grupo y Moodle, esa capacitación la tengo programada ya para despuesito, sería para el inicio del periodo, ya una vez que se vengan ustedes de las vacaciones. Estamos hablando después del 20 de abril. Entonces, porque eso sí es un requisito previo al inicio de clase, que sé que es una necesidad para todos los docentes. De allí, eso sí lo vamos a explicar. Entonces, voy a con las restricciones, lo que me estaba indicando. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, mi examen, ¿verdad? A ver, voy a habilitarlo. Déjenme ir un ratito acá otra vez al test. Voy a ponerlo visible para mis estudiantes. Aquí en editar lo voy a mostrar. Por ejemplo, ya allí todos mis estudiantes saben que lo pueden realizar y todo eso. Ojo, todas estas cosas se pueden hacer con la edición activa. Una vez que yo digo ya pasó mi examen, yo no le hago nada más porque ya le dije que el Moodle mismo se encargue de presentar la nota, que Moodle se encargue de calificar, eso me ayuda muchísimo. Pero viene y María Cedillo estuvo enferma y me trajo el certificado. Y yo no quiero hacer otro examen o no quiero arriesgarme a habilitar y que no sea solo María Cedillo, sino que sea Pepito, Juanito y toditos los que más que no pudieron hacer el examen. ¿Qué es lo que yo hago? Yo puedo venir aquí a las acciones, al ajuste, ¿verdad? Activo ajuste o edito ajuste y me voy acá abajo. Eso tengo donde dice restricciones de acceso. Yo primero debo identificar qué estudiante es el que va a poder hacer este examen, ¿verdad? Entonces, yo generalmente me sé los apellidos, me sé los nombres, pero aquí sí les digo siempre, más que lo que nosotros sepamos, consultemos a Moodle, porque no siempre están ingresados los nombres de acuerdo a lo que nosotros sabemos. A veces están primero los apellidos, después los nombres, o está algo mal escrito y la restricción tiene mucho que ver y ser exacta tal cual Moodle lo tiene o lo reconoce. Entonces, por ejemplo, yo quiero darle el permiso a este estudiante Jocelyn Aguirre. Entonces, yo sé que el apellido, pongo en apellido, efectivamente, el apellido de ella es Aguirre Maquilón. Copio, preferible, copio ese apellido del estudiante que me pidió el permiso, perdón, el acceso, me vengo al test, me voy donde está mi cuestionario, el examen que les voy a dar el permiso, vengo a los ajustes, ojo que he copiado el apellido correctamente según Moodle, y en restricciones de acceso le digo aquí que me añada una restricción. Y me dice qué cosa, qué es lo que tú quieres hacer, me dice Moodle, qué restricción. Yo le digo que quiero activar un perfil de usuario y le digo que el estudiante debe cumplir con lo siguiente. Cumplir con los apellidos, ojo, que sean iguales a ¿qué? Aguirre Maquilón, ¿sí? Entonces, a ese estudiante es al que le voy a habilitar la temporalización para que el examen ya no sea el 12, sino recién lo va a dar el 13, por ejemplo, y también un intento, ¿ya? Es decir, en la fecha 13, Moodle me lee de arriba para abajo. En la fecha 13, de 5 a 6:30,
va a estar habilitado todas estas cosas, incluida la clave o lo que nosotros hayamos puesto, solo si el estudiante cumple con el apellido que sea igual a Aguirre Maquilón. ¿Vieron que lo copié y pegué? Y ya con eso guardo cambios y muestro. ¿Qué es lo que va a pasar en el cuestionario? Yo en el test, acá, en el test, este cuestionario solo va a aparecer habilitado para quien tenga este apellido, Aguirre Maquilón. Y lo demás va a aparecer restringido. Entonces, esa es la actuación o la forma de cómo participa las restricciones para un estudiante o para varios en Moodle. Ahora si me dicen, no, es que también, aparte de Aguirre Maquilón, es otro estudiante, ¿verdad? Entonces yo vengo nuevamente a editar ajustes, ¿verdad? Directamente. Y acá, en la fecha, la temporalización le dejo para el tiempo en el que yo considero. Las restricciones de acceso, digo que el estudiante que sea igual a, o también busco otra vez perfil de usuario y el estudiante que sean los apellidos iguales a, y aquí también pongo el otro apellido, por ejemplo. Entonces, y así yo puedo ir agregando las restricciones que yo considero. ¿Sí? Hasta allí. La nómina es, ingeniero, disculpe, ¿dónde busco la nómina? Allá, en participantes, máster. Acá arriba, aquí en participantes. Yo siempre me acostumbro porque allí Moodle hay veces, yo he visto que busco un estudiante por apellidos y resulta que los apellidos los tienen los nombres, entonces opto mejor por curarme por lo sano y buscar tal cual lo está allí en Moodle. ¿Sí? Participantes, ya. Sí. Entonces, ¿hasta allí alguna pregunta, máster? ¿Con todos? ¿No? ¿Sí? Hasta eso, pueda que les llegue alguna preguntita a su mente. Les indico, nosotros aquí en el SGA, ustedes van a encontrar ya a partir de esta reunión, desde el módulo capacitaciones, van a encontrarse con la capacitación en la que están para que hagan la encuesta y obtengan el certificado de la participación de lo que han estado aquí. ¿Sí? Y también en el Mundo CRAE, en Mundo CRAE, en el apartado donde dice apoyo al campus virtual, en Moodle van a encontrarse con la grabación de esta inducción. Entonces, eso sí ya estaremos, me imagino, para más tardecito, porque ustedes saben que mientras se genera, ¿a quién soporta la docencia? ¿Ya? Mientras se genera la grabación, mientras la subo y mientras la comparto, entonces toma su tiempito. Aquí donde dice apoyo al campus virtual en Moodle, les voy a subir la capacitación de hoy, que por si acaso ya ustedes luego la quieran revisar más detenidamente y puedan ir haciendo el paso a paso de lo que hemos estado trabajando. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, si no, estamos dentro de la hora que podemos dar por culminado. ¿Alguna consultita adicional? No, Master, yo personalmente no tengo ninguna pregunta, todo sumamente claro, como siempre. Sí, de igual manera, Máster, no está de más decirles, ustedes recuerden que pueden hacerme cualquier consultita cuando lo requieran, bueno, dentro de las horas reglamentadas. No, lo pueden hacer, ustedes saben, siempre trataré en lo posible de ayudarles mientras se puede, entonces, solo en ratos de que estoy en capacitación, allí sí pongo modo mute el teléfono y allí no puedo contestar. Pero mientras tanto sí les trato de ayudar en lo que se pueda. Entonces, si no hay consultas y si dentro de lo que se ha presentado ha quedado claro, no está más sino de despedirme y agradecerles por su participación y motivarlos a que asistan a las próximas capacitaciones. Sé que el área de soportar la docencia esta vez sacó las 2 que eran urgentes por el tema de la prioridad de los exámenes, pero después de sus vacaciones ya sacaremos más herramientas que sirven para el autoaprendizaje y la enseñanza, sobre todo para nuestros estudiantes, y tratar de hacer algo didáctico y dinámico en esta modalidad de enseñanza que a todos nos toca innovar, ¿sí? Entonces, mis estimadas docentes, muchísimas gracias por su
Muchas gracias, Nati, por Gracias, la ingeniera. explicación. Gracias. Nos vemos el 15 y el 16 entonces. Así será. Gracias, maestra. Hecho. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Natalie. Gracias a ustedes por su Pasen bien.